Seguimos haciendo el acompañamiento desde las instituciones científicas, Hospital Italiano de La Plata, Fundación Bioquímica Argentina, Federación Argentina de Cardiología, con el apoyo de la Universidad Provincial de Ezeiza. Hoy nos preguntamos qué es lo que está pasando con los pacientes con patologías crónicas, los pacientes que tienen enfermedades del corazón, enfermedades respiratorias o que están en seguimiento por un cáncer. ¿Están con los controles adecuados? ¿Están adecuadamente tratados? Bueno, para respondernos estos interrogantes, contamos hoy con dos especialistas. El doctor Jorge Camilletti, que tiene a su cargo el servicio de cardiología del Hospital Italiano de La Plata, y el doctor Álvaro Sosa Liprandi, que es el jefe de cardiología del Sanatorio Güemes. Jorge, tenemos en claro hoy la relación entre el coronavirus y el corazón. Sabemos que puede generar descompensaciones. Nos estamos preguntando qué está pasando en las unidades coronarias con los ingresos. En tu percepción, dentro del servicio que vos manejás, ¿cuál es la realidad que estamos viviendo hoy? Bueno, en realidad, Ricardo, hay una relación directa entre este tema del COVID-19 y la enfermedad cardiovascular. Y lo que uno percibe desde la internación o desde la unidad coronaria es una reducción significativa en la internación de pacientes con enfermedad cardiovascular. Si uno compara qué es lo que nos está pasando en el 2020 contra el 2018-2019, donde no había COVID, podemos ver que hay una reducción que yo te diría que llegamos a una reducción de un 40-50% de la internación. Muy significativo. Muy ¿Y significativo. en qué condiciones están llegando los pacientes? Mira, en general, el paciente que llega a la internación es un paciente de mayor riesgo, con enfermedad más compleja. No vienen los pacientes simples, sino realmente complicados. Bien, este puede darnos una lectura de que los pacientes en su casa hoy pueden estar menos controlados, más predispuestos a tener algún tipo de descompensaciones. Mirá, esto no está pasando solo en el Hospital Italiano de La Plata y en Argentina, esto es algo que está pasando en el mundo, ¿sí? La reducción de la consulta y de la internación en las unidades coronarias. Y probablemente haya una relación directa entre la reducción de las consultas en forma precoz y eso lleva a que probablemente muchos pacientes transcurran su enfermedad en la casa, más por un temor a infectarse por la pandemia que a tener un problema cardiovascular, que como sabemos tiene alta mortalidad, ¿no? Pues es que muchas veces lo he planteado con los pacientes, que mientras que todo está bien, parece que la consulta con el médico fuera un encuentro social casi, en el cual hacemos un par de determinaciones, pero esas determinaciones son cruciales muchas veces para ajustar un tratamiento, para solicitar un examen complementario. Así que la consulta de control, uno se da cuenta que tiene muchísimo impacto en cómo le va a ir a nuestro paciente. Entonces la pregunta sería, si vos visualizás que estas herramientas de contacto virtual que tenemos hoy a nivel social se pueden llegar a trasladar a lo que es la relación médico-paciente. ¿Ves vos una alternativa de avanzar, digamos, en ese camino? Sí, yo creo que sí, sobre todo en esta época. Yo creo que es muy importante que los pacientes consulten, persistan, sobre todo los pacientes que tienen enfermedad establecida cardiovascular, tengan un encuentro con el médico y persistan con las consultas periódicas con el cardiólogo. Me parece que teniendo en cuenta esto que estamos pasando en este momento, la consulta virtual podría reemplazar esa consulta presencial
porque en definitiva es un encuentro con el cardiólogo y definir si hay que continuar con la medicación, que es clave, bueno, una serie de factores que se pueden resolver en forma virtual. Así que yo creo que es una muy buena alternativa la posibilidad de hacer consultas virtuales. ¿Sí? Tenemos claro que de alguna manera no estamos siendo acertados en el manejo de los pacientes con patologías crónicas, pero tenemos herramientas de alguna manera como para optimizar esta situación y para eso es bueno introducirnos en los temas relacionados con telemedicina. Álvaro, estamos recibiendo notificación de comunicaciones científicas y reportes de determinados centros que nos muestran que los pacientes cardiológicos aparentemente estarían consultando fuera de tiempo. Y esto ha determinado una caída en el número de internaciones por eventos cardiovasculares y que muchos de esos eventos llegan en una etapa de complicación. ¿Es esa más o menos la experiencia que vos estás visualizando en tu centro del Sanatorio Güemes? Sí, tal cual, Ricardo, como vos decís, es un tema que estamos viendo y que lo estamos viviendo con muchísima preocupación. O sea, la tasa de internación de los pacientes con enfermedad cardiovascular se ha reducido en forma drástica, en forma, diría, dramática. Digamos, la cantidad de pacientes que nosotros hoy estamos viendo es notablemente poco. Esto es lo mismo que estamos viendo aquí en Argentina, es lo mismo que se está viendo en otros lugares del mundo, y quizás más allá de esto, es decir, la tasa de pacientes tratados, la cantidad de pacientes tratados por infarto o por otras enfermedades, y quizás lo más preocupante de este punto es que, digamos, lo que está referido es que existe un aumento de la mortalidad vinculado precisamente con la falta de consulta de este grupo de pacientes, un aumento de mortalidad vinculado fundamentalmente a la enfermedad cardiovascular. Es decir, esto realmente representa, digamos, lo estamos viendo y es un motivo de preocupación realmente muy importante para todos nosotros. Ustedes hoy por hoy son pioneros en el tema de telemedicina aplicada a los pacientes con cardiopatía. ¿Cómo están utilizando este tipo de herramientas hoy desde el servicio de cardiología? Claro, es decir, hoy, digamos, la premisa fundamental, obviamente, en tiempos de una pandemia como la que estamos viviendo ahora con el COVID-19, es garantizar al paciente la seguridad de que pueda ser atendido en la institución con amplio nivel de seguridad en el sentido de poder evitar, o de evitar, obviamente, de que ese paciente tenga contacto con pacientes que están siendo o tienen infección de COVID. Por lo tanto, una de las primeras cosas que surge es la necesidad de implementar programas de teleasistencia o de telemedicina. Esto es ponerse en contacto con el paciente, obviamente a través de una herramienta, como puede ser precisamente alguna de las herramientas que hoy contamos. Nosotros hace tiempo que estamos convencidos que la telemedicina es una herramienta que es muy importante en el control y en esta época más que en ninguna otra. Hace tiempo que desarrollamos una plataforma, es una plataforma que estamos utilizando, que se llama Apto, que es una plataforma digital, que es una aplicación que baja el paciente en su celular, en su smartphone, en su celular inteligente, se baja la aplicación y a través de esa aplicación nosotros en forma remota podemos ver toda la información que el paciente pone en ese teléfono. Es decir, nosotros le damos recomendaciones, el paciente puede cargar información de su temperatura, de su peso, de su presión arterial, de cómo está tomando los medicamentos. Generamos la aplicación, tiene un sistema por el cual el paciente cuando toma la medicación directamente carga la medicación y nosotros en forma remota, desde el sanatorio, podemos ver cuál es la situación del paciente y si el paciente está cumpliendo o no con las indicaciones que nosotros le damos. Además de eso, el sistema permite conectarnos directamente con el paciente, enviarle mensajes y ahora hemos incorporado la teleconsulta, es decir, el paciente a través de la propia aplicación puede hacer una consulta con imagen frente a alguna circunstancia. En este momento nos parece que es esto que nosotros habíamos empezado a desarrollar ya hace un año prácticamente que estamos trabajando con esta aplicación. Hoy obviamente la estamos utilizando mucho más en el contexto obviamente de la pandemia, porque hace que muchos pacientes no tengan necesidad de acercarse cuando quieran hacer una consulta, pero además quizás lo más importante es que nos permite a nosotros encontrar
digamos, hallazgos de alarma que nos permitan a nosotros contactar directamente en forma proactiva con el paciente para tratar de citarlo o tratar de generar una consulta, sea virtual o sea presencial con el paciente. Desde el punto de vista práctico, en este espacio que significó la cuarentena, ¿han tenido resultados en esto de captar un paciente que estaba quizás fuera de rango de control y traerlo rápidamente a la consulta para ser evaluado? Sí, exactamente. Digamos, este es un tema, como yo te comentaba antes, el tema de la reducción del nivel de consulta de los pacientes es un tema que nos tiene muy preocupados, y uno de los aspectos más importantes es que esto ha generado mucho temor por parte del paciente de consultar y de quedarse en su casa. O sea, la consigna de quedarse en casa es una consulta obviamente muy buena y muy importante, pero ha generado un gran temor por parte del paciente a hacer la consulta. Nosotros hemos podido detectar a través de la plataforma situaciones, por ejemplo, en las cuales el paciente estaba en una condición compleja. Nosotros lo utilizamos mucho, por ejemplo, en pacientes crónicos, ¿no? En pacientes que tienen padecimientos crónicos, por ejemplo, en pacientes con insuficiencia cardíaca, y a través de la plataforma detectamos que había pacientes que estaban en una condición mala, una condición crítica, y sin embargo tenían temor a consultar. Por lo tanto, a través de la plataforma pudimos tomar contacto con ellos e insistir en que vinieran, porque era absolutamente necesario hacer una consulta presencial, y de hecho, en prácticamente todos esos pacientes, eso terminó en una internación, porque la situación del paciente así lo ameritaba. Es decir, la verdad que es una herramienta que digamos, nos ha resultado sumamente útil en este momento, sí, sin duda. En definitiva, el mensaje es claro. Obviamente que el coronavirus es peligroso y que queremos evitarlo, pero tan peligroso como el coronavirus es no atender aquellas patologías crónicas que se pueden descompensar cuando no tienen una debida atención. Hoy, para los pacientes y para los equipos médicos, es todo un desafío.